objetivo, como, digamos, reconstruir marcos conceptuales a partir de los cuales distintas vertientes de la teoría política van a ir problematizando cuestiones tales como el poder, las instituciones, el sujeto, la subjetividad, el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, la primera cuestión que quería plantear en términos generales, aunque parezca tarde, ¿no? En una teoría política 3, vamos a introducir la pregunta sobre de qué se ocupa la teoría política. Bueno, introducimos la pregunta porque todo campo disciplinar tiene su propia historicidad. Y por lo tanto, digamos, la teoría política, no sé, de los siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX, obviamente define unos límites que tienen que ver con las condiciones históricas que hacen posible una determinada forma de problematización. Y no es lo mismo que el campo de la teoría política de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, la primera, digamos, lo planteé todo en términos de preguntas porque me pareció que dejaba abierta posibilidades de respuestas que tal vez ustedes también pueden recoger y hacer sugerencias, ¿no? La teoría política se ocupa de la política o se ocupa de los saberes sobre la política en general y de esa forma tan particular de saber que es la ciencia. Se ocupa de las dos cosas. En todos los casos, la teoría política define, digamos, recorta de manera homogénea un campo ligado a estas cuestiones, o en la segunda mitad del siglo XX podemos tener enfoques de teoría política más centrados en un objeto singular del mundo social al que identificamos como política, mientras que otras vertientes más preocupadas por la configuración epistemológica, en la cual se vuelven visibles determinadas preguntas sobre ese campo específico de lo social que llamamos política, y entonces lo que intentan hacer es, bueno, digamos, despejar la mecánica de constitución de esos saberes sobre el campo de la política y, en particular, sobre una forma singular de esos saberes, que es, digamos, el saber con pretensiones de cientificidad. Y en este sentido, digamos, me parecía importante desarrollar algunos esquemas conceptuales que son como el umbral de las teorías políticas que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Son, digamos, el umbral a partir del cual, desde lugares diversos, en términos teórico-metodológicos, se pueden hacer visibles determinados objetos y al mismo tiempo se pueden, digamos, definir unas reglas de producción de verdad, digamos, que establece con qué criterios esos discursos sobre esos objetos que hemos vuelto visibles pueden ser considerados verdaderos o falsos. En este sentido, es indudable que a lo largo del siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, digamos, parados en distintos sectores, digamos, del vasto campo de la teoría política, se han hecho visibles, digamos, problemas que para el canon previo no constituían objeto de análisis político. Concretamente, digamos, dentro de lo que dentro de la cátedra, de lo que la cátedra propuso para la unidad 1, las cuestiones ligadas a las problemáticas sexogenéricas o de la diferencia son, digamos, formas de traer al centro de la discusión política cuestiones que antes parecían ajenas, ¿no?, a ese campo. ¿Qué tendría de político una determinada, digamos, configuración de lo femenino en el marco del esquema binario heterosexista? Para la política, la teoría política a principios del siglo XX, esto digamos, no constituía un objeto de análisis por sí mismo político, ¿no? En general, las teorías políticas de la segunda mitad del siglo XX lo que ponen en discusión es la existencia de una politicidad inherente, diríamos, a determinados objetos. No es que hay objetos que son en sí mismos políticos. Lo que hay, en todo caso, es un juego de relaciones de poder que inscribe políticamente
y de manera diferenciada a lo largo del tiempo, en función de las características de los distintos escenarios históricos, ¿no?, a determinados objetos en el campo de la política y al mismo tiempo expulsa a otros, ¿no? En términos generales podríamos decir que la teoría política de la segunda mitad del siglo XX ha tenido una lógica, digamos, muy expansiva, ¿no?, en términos de ir incorporando objetos. Prácticamente habría pocas cuestiones que queden fuera del campo de la política, que no puedan ser politizables, ¿no? Hay algunos autores que hablan de una especie de panpoliticidad, ¿no?, que critican, por ejemplo, a Foucault, o a los autores que trabajan en la perspectiva sexogenérica, la inclusión creciente de elementos que, digamos, vuelven, todo lo vuelven político, ¿no? Y la objeción que harían es, bueno, finalmente, si todo es político, nada lo es, ¿no? Porque ¿cuál sería la especificidad de lo político? Sería una especie de umbral de universalidad indiferenciada, en el marco del cual no podríamos atribuir, digamos, ninguna especificidad al modo en que Aristóteles procedía con definiciones de género por género y especie, ¿no? No habría ninguna especificidad para la política, digamos, en el marco, digamos, de una lógica universalizante que como que digamos, va absorbiendo distintos objetos, ¿no? Pensaba en los desarrollos de los llamados anglo-Foucaultianos, ¿no?, autores de la tradición angloamericana que releen a Foucault, releen sobre todo los desarrollos biopolíticos Foucaultianos, ¿no?, y ubican, por ejemplo, en el ámbito de la política, cuestiones que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, reclamos de derechos al Estado en relación a una determinada y singular situación biológica, que es lo que Nicholas Rouse llama ciudadanía biológica, ¿no? Una ciudadanía cuyos límites se definen en función de unos reclamos de les sujetes que, digamos, fuerzan una agenda estatal que incluya, por ejemplo, políticas de salud reproductiva y fertilidad asistida. Bueno, eso formaría parte, para Nicholas Rouse, de la lógica de la ciudadanía biológica, ¿no? Entonces, esta cuestión ha suscitado una crítica que, como les decía, resalta, ¿no?, en este movimiento expansivo, cada vez más abarcador, ¿no?, de las teorías políticas, una especie de efecto de panpoliticidad que justamente por eso mismo, digamos, si todo como que, digamos, se niega a sí mismo, ¿no? Si todo es político, finalmente nada lo es. Y por otro lado, otro giro importante para, digamos, analizar los desarrollos de la teoría política a partir de la segunda mitad del siglo XX, tiene que ver con la problematización del concepto de verdad, ¿no? No quiere decir que previamente no haya habido autores que hayan puesto en cuestión o que hayan planteado la necesidad de revisar los supuestos a partir de los cuales se construye el concepto de verdad. Pero lo cierto es que a partir de mediados del siglo XX hay una línea de fuerza que se afianza, digamos, en el campo de la teoría política, que tiene que ver con pensar en relación a los procesos, las prácticas, las instituciones políticas, un conjunto, digamos, de reglas de producción de verdad a partir de las cuales justamente esos objetos o prácticas o instituciones ingresan al campo de la política. Pero Sí. tengo una consulta un poco para poner en tensión todo esto que viene desarrollando. Sí. Digo, todos estos autores que están dentro de la teoría política más contemporánea se podrían englobar dentro de un pensamiento posmoderno, o de alguna manera, ¿no? Creo que están alineados uno más, uno menos, con algunas críticas, pero vinculándolo con las teorías políticas que veníamos viendo hasta el año pasado, es como que se pone
en tensión justamente, o se critica a la política como los grandes valores, ¿sí? O las grandes historias, las grandes luchas, y se pone el foco en las micro, en la diferencia, Exactamente. en la incidencia. Digo, ¿hasta dónde eso no produce una fragmentación de lo que conocíamos como aquellos valores más perennes, más permanentes, en el sentido de la nacionalidad, de lo colectivo, de otras formas de entender la política, ¿no? Y cómo eso ocurre hoy, porque no deja de haber un territorio, una nacionalidad, una bandera, y esas cuestiones están como vistas en forma crítica, ¿no? Entonces digo, hemos virado de una perspectiva que no tenía por ahí más en cuenta las diferencias o las minorías, eran más historias de mayorías, de comunidades, más totalizadoras, y ahora hemos virado hacia el otro lado y hemos perdido un poco lo positivo de lo otro, ¿no? Eso es Bueno, como sí, en realidad, no sé quién me hace la pregunta porque yo no los veo cuando estoy con sí, el PowerPoint. perdón, profe. ¿Cuál es, cuál es tu nombre, perdón? Martín Biurno. Martín. No, ¿sabés qué, Martín? Pensaba en que lo que hay, por un lado, sí, efectivamente, digamos, esta línea de reflexión que hace estallar los universales, por tomar una referencia que vos hacés, efectivamente tiene que ver con lo que se ha dado en llamar posmodernidad, ¿no? Nosotros en una época dábamos el debate modernidad-posmodernidad, lo hemos dejado de trabajar en la materia para poder avanzar más específicamente en los desarrollos sustantivos, ¿no?, de las distintas teorías políticas. Pero es cierto que en ese punto de inflexión de la modernidad, que se identifica como la crisis de los grandes relatos, según la fórmula de Lyotard, es el umbral a partir del cual se ponen en crisis las figuras de lo universal y se empieza a pensar el campo, lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto?, el campo de la política, a partir de, digamos, luchas focales, fórmulas propositivas micro, digamos, no hay un gran proyecto, lo que hay que hacer no es la revolución y tomar el Estado, hay que pensar en luchas focales, cuya inteligibilidad surge justamente de lo específico de sus reivindicaciones y no por referencia a una lucha más amplia, problematizar la cuestión de las identidades, hablamos de identidades como, digamos, efectos de superficie, si vos querés, no por eso menos importantes, pero sí surgidos de toda una serie de tecnologías que ponen el foco en estrategias de subjetivación individual y colectiva, ¿no es cierto?, que nos obligan a dejar en suspenso esas fórmulas identitarias, digamos, propias del paradigma estatalista, si vos querés, ¿no?, la nacionalidad, incluso la ciudadanía, esta imagen que propone Nicholas Rose, ¿no?, sobre una ciudadanía biológica, es un modo, digamos, de interpelar al concepto más universal de ciudadanía a partir de reivindicaciones puntuales en relación a las cuales la ciudadanía universal, que es la del hombre, la mujer, los individuos que pueden participar, digamos, en el acto soberano de las elecciones, del voto, de elegir representantes, no sé, de tomar la voz pública, movilizarse, etcétera, parece que no le da cabida, ¿no?, a este tipo de reivindicaciones. Eso por un lado. Efectivamente, esta fragmentación tiene que ver con la crisis de los grandes relatos que se genera, digamos, en ese pliegue de la modernidad, que por otra parte, eso también lo dábamos siempre cuando estaba este tema en la materia, hay que decir que si uno hace una especie de genealogía de la mirada crítica de la modernidad nunca comió vidrio, siempre entendió que estaba parada en un umbral muy filoso, que, digamos, los universales a los que aspiraba o sobre los que pretendía construir ese umbral de
del saber científico y al mismo tiempo sostener la lógica de una politicidad, digamos, sustantiva o esencialista, tenía mucho de un como sí, ¿no? De una ficción. Pero es cierto que hay un momento en el cual esto se vuelve más agudo, podríamos identificarlo con cuestiones políticas y epistemológicas propias de mediados del siglo XX, las guerras mundiales, los totalitarismos, el devenir despótico de la Revolución Rusa. Bueno, hay una cantidad de cosas que estarían jugando ahí. Pero lo que pensaba en relación a lo que señalás, que bueno, esta exacerbada fragmentación nos, digamos, ha obliterado lo que podía tener de positivo esas fórmulas identitarias más universales. En realidad, lo que yo creo que plantean estas perspectivas es una mirada no esencialista. No quiere decir que no se puedan generar articulaciones por encima de las reivindicaciones fragmentarias. De hecho, bueno, lo vamos a ver, por ejemplo, con Laclau, lo vamos a ver con Butler. Hay, digamos, estrategias para pensar articulaciones más amplias. De hecho, mira, me voy a robar letra a mí misma, porque esto lo pensaba decir más adelante, pero la propia Judith Butler plantea, digamos, cómo funciona la universalidad en la política moderna. Cuando hablamos de universalidad, ¿qué podemos esperar de esa universalidad? ¿Y qué dice Butler? Bueno, la universalidad finalmente que es una tarea de traducción. Digamos, la universalidad no tiene un contenido esencial, no es una dimensión ontológica, pero sí podríamos aspirar a un horizonte de universalidad que cómo se construye, con una tarea a través de una tarea de traducción cultural, digamos. De traducción cultural que es, digamos, una tarea de despejar los canales dialógicos, si vos querés, que comunican, que pueden poner en comunicación reivindicaciones puntuales, ¿no? Y entonces, en esa tarea de traducción, la universalidad se vuelve un horizonte, si vos querés, aspiracional, que no tiene un contenido esencialista, pero que puede habilitar una lógica de articulación que permite integrar esas reivindicaciones puntuales. Entonces, en estas perspectivas teóricas, en la mayoría, digamos, de las perspectivas teóricas de la segunda mitad del siglo XX, que nosotros vamos a analizar, la universalidad funciona de esta manera. No es que haya que renunciar a lo universal, es que hay que desinvestir lo universal de cualquier contenido esencialista. Digamos, desplazar lo universal de ese lugar ontológico, de una politicidad definida de una vez y para siempre, y pensar lo universal en estos términos, ¿no? Retomando la fórmula butleriana, digamos, como una tarea de traducción que conecta, digamos, abriendo canales discursivos, digamos, de comunicación, reivindicaciones puntuales, actores locales, ¿no? En vistas a justamente generar articulaciones más amplias. No sé si esto responde a lo que vos planteabas, Martín. Sí, sí, profe, de hecho me lo aclara en un aporte que lo entiendo ahora en ese sentido. Igual esto recién empieza, Martín, lo vamos a seguir charlando en clases sucesivas, así que, pero bueno, para tomar tu comentario, estaba bueno, digamos, anticipar esta cuestión porque... Sí, y yo creo, también para articularlo con lo que veníamos viendo, digo, yo entiendo, interpreto que esto tiene mucho que ver con la epistemología o la forma de la investigación, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Con esa crítica a la razón como una categoría universal que parecía destinada al progreso y sin embargo terminó en el epicentro de una catástrofe, digo, en la categoría de otras categorías ¿no? Universales. Que eso Incluso la misma crítica al también, bueno, proletariado como sujeto universal que hace la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que efectivamente, que después, digamos, nosotros vamos a ver también a lo largo de los autores que trabajamos en la cátedra, por ejemplo, cuando Laclau plantea que no hay una sede ontológica del antagonismo, digamos,
preconcebida, digamos, o preinstituida de una vez y para siempre. Digamos. No hay un lugar privilegiado del antagonismo que es la lucha, no sé, burguesía, proletariado, tal cual la pensó Marx en el siglo XIX. ¿Eso quiere decir que debamos decirle adiós al proletariado? No, lo que hay que, bueno, en realidad habría que pensar, ¿no? Cuáles son las condiciones de posibilidad de un actor como el proletariado en la sociedad postindustrial, ¿no? Pero digo, la cuestión es que lo que proponen estas perspectivas es caminos, digamos, de articulaciones complejas, ¿no? Variadas, en las cuales no hay una sede privilegiada del antagonismo, esto depende del contexto político, de las relaciones de fuerzas, ¿no? Que dominan en cada uno de los escenarios que analizamos, y por lo tanto, de la misma manera que en algún momento, efectivamente, el proletariado puede ser el articulador de una lucha hegemónica, en otro momento podrá ser la juventud. Piensen en el caso chileno, el tema de las movilizaciones juveniles por la reforma educativa. Digo, es claro que ahí, digamos, esas luchas sedimentaron en una serie de cuestionamientos al orden político más general, y bueno, eso permitió, digamos, generar las condiciones para el plebiscito sobre la Constitución, digamos, legada de la era pinochetista, ¿no? Entonces, habrá momentos en que el articulador del antagonismo será la clase obrera, en otros será el estudiantado, en otros serán los colectivos LGTB, pero la cuestión es esta, digamos, esa articulación que permite pensar en la universalidad como una especie de gran tarea de traducción política. Lo que toma en el punto de partida como premisa es que no hay esencialismo universal, no hay un universal ontológico, ¿no? Con el cual te topes a cada paso que avanzas. Y por lo tanto, en un punto podríamos decir, vos me planteabas, Martín, bueno, hemos, digamos, obliterado todo lo de positivo que podían tener algunas fórmulas identitarias como, no sé, la nacionalidad, pero al mismo tiempo hay que verle el lado positivo. Yo lo digo como una raíz común, ¿no? Porque si no parece como que todo siempre está en la forma de la crítica, claro. Y uno no deja de vivir con características comunes, una lengua en común, ciertas creencias, ciertas costumbres que se comparten, y hoy al querer hacer de todo una crítica y una deconstrucción, en términos políticos y hasta del funcionamiento de un sistema político en particular, cualquiera sea, también hay que ver cómo, si se logra conjugar un aparato institucional y un sistema político que contengan todo eso, o termina siendo algo que termina siendo algo más disfuncional que funcional, por el hecho de buscar la crítica y la diferencia y lo distintivo, y ¿no? Yo lo pienso en estos términos de... Mira, eso igual es re interesante y lo dejamos abierto, como te digo, porque esto va a reaparecer en una cantidad importante de enfoques. Lo que quería decir para cerrar y avanzar con la próxima imagen es que, por un lado, seguramente tiene costados complejos, y eso es indiscutible. De hecho, la cuestión incluso podría plantearse en términos de uno de los valores políticos que hemos considerado más progresista, entre comillas, siempre, que ha sido el de la igualdad. ¿Cómo pensamos la igualdad en el marco de un horizonte de reivindicaciones singulares, cada una pensada a sí misma como con una lógica propia que digamos, que reclama no ser fagocitada por otras reivindicaciones ni por una fórmula integradora, ¿no es cierto? Entonces el problema de la igualdad, después Butler te dirá, la igualdad es una forma de gestionar la diferencia, es una fórmula interesante. Pero lo que quería decir es que también hay que mirar el lado positivo en este sentido, no por ser ingenuos, pero al desinvestir lo universal de un contenido esencialista y pensarlo, en todo caso, como dice Butler, como una tarea de traducción, también, digamos, estamos como menos condicionados, ¿no?
no hay determinismos esenciales que condicionen un determinado trayecto para la política y nieguen u obturen otros que quedarían sustantivamente desechados, ¿no? Bueno, si no hay esencialismo, también las posibilidades de la política se multiplican, ¿no? Porque si hay esencialismo, bueno, ese esencialismo nos condiciona. Hay cosas que, en tanto van contra las condiciones esenciales, constitutivas, no sé, ponele de una identidad, de un tipo de institución, quedarían, digamos, de suyo eliminadas, ¿no? Entonces, la posibilidad de desinvestir lo universal, digamos, de cualquier esencialismo, que es lo que proponen estos planteos que intentan, digamos, pensar digamos, lo universal en términos de articulaciones cada vez más amplias, incluso en un intercambio que nosotros, que en la cátedra trabajamos, que es entre Laclau y Butler, en términos de, digamos, cuán universal, digamos, puede ser la aspiración de articulación de reivindicaciones locales, ¿no? Lo que dicen los dos autores es que evidentemente hay un límite. Digo, no toda integración es deseable. A los efectos de generar cadenas cada vez más extensas, ¿no? De demandas que se van, o de reivindicaciones que se van articulando. ¿Vamos a permitir que se enganche cualquier cosa en esa cadena? ¿No habrá un punto en el que hay que poner un límite? Sobre todo porque la política tiene un contenido antagónico. Y si la universalidad fuera total, se elimina el antagonismo. Estamos todos ahí adentro, eso es lo más parecido al fascismo, ¿no? Estamos todos en esa gran cadena, cada uno con su puntual reivindicación, y por lo tanto el antagonismo queda eliminado. Eso dice Laclau y Butler, no es ni posible ni deseable en algunos casos. Digo. Es deseable una gran cadena de articulación de demandas que incluya, por ejemplo, las demandas de, no sé, de, digamos, permitir que en nombre de la libertad los individuos puedan renunciar a su propia libertad, como es el argumento de muchos, digamos, programas neoliberales de flexibilización laboral. Digamos, si el tipo quiere laburar gratis, ¿por qué la ley se lo va a impedir? Si está dentro de sus elecciones libres. Bueno, nosotros queremos que en nombre de la libertad a nuestra cadena de reivindicaciones quede sumada una reivindicación de esas características, desregular para que todos seamos completamente libres hasta para trabajar gratis. La verdad, a mí no me interesa esa universalidad. Entonces, en ese punto, digo, obviamente, es un problema, te confronta con un universo de la política mucho más fragmentado, pero al mismo tiempo, digamos, te permite construir cadenas equivalenciales, vamos a usar la fórmula laclausiana, en las cuales el contenido de las reivindicaciones efectivamente, digamos, generen canales de comunicación, se estructuren según una lógica de traducción viable, posible, ¿no? Como lo plantea Butler. Pero está bueno lo que planteas, porque de hecho, bueno, incluso hace un par de semanas dicté un seminario en el doctorado en un doctorado pensado para los extranjeros que hay acá, y en relación a la expansión, digamos, de las políticas neoliberales, una de las cosas que se planteó es lo que vos decís, ¿no? Bueno, también el neoliberalismo se nutre de esa fragmentación, y eso es cierto. Pero bueno, si me permitís, Martín, lo dejamos abierto y lo seguimos discutiendo en clases sucesivas. Lo que yo quería hacer en esta primera filmina, o no sé cómo se llama esto, es, bueno, por un lado, digamos, partir como, digamos, de un lugar muy liminar para una materia que es una teoría política 3, como les decía antes. ¿Es necesario ahora plantear de qué se ocupa la teoría política? Y bueno, es una forma, digamos, de volver a poner en blanco sobre negro distintas formas
de recortar un campo de la teoría política, por un lado, no siempre es teoría política lo mismo, de la misma manera que no siempre es ciencia política o filosofía política lo mismo. En el siglo XIX, Stuart Mill no hacía diferencia entre ciencia política y filosofía política, y ahora vieron que, digamos, hay una necesidad de trazar fronteras muy marcada. Y por otro lado, como les decía, también en cada una de las fórmulas de autorrepresentación de las teorías políticas. Cada teoría política se autorrepresenta a sí misma de una manera diferente, pero en función de que de un esquema conceptual del cual parte y en el marco del cual se vuelven visibles, como decíamos antes, tanto objetos que son caracterizados como políticos, como unas determinadas reglas de producción de verdad, que son las que definen, digamos, el trayecto analítico en relación a esos objetos, ¿no? Por eso lo que nosotros, Fernando, yo queremos hacer en la materia es, no, digamos, no trabajar con la perspectiva, esto lo charlamos la otra vez con Jorge Barreto, no trabajar con la perspectiva de autor, que es la perspectiva canónica de todas las teorías políticas. Podríamos haber elegido, en vez de trabajar con la figura del autor, haber trabajado con, digamos, grandes líneas de desarrollo teórico, ¿no? Liberalismo, republicanismo, neoliberalismo, enfoques sistémicos, ¿no? Pero justamente como queríamos reforzar esta idea que les planteaba antes, ¿no? No siempre la teoría política se autorrepresenta a sí misma a partir de los mismos ejes, no siempre define sus objetos de análisis sobre las mismas matrices conceptuales, y por otra parte, esas diferencias, digamos, entre distintas perspectivas dentro de ese vasto campo de la teoría política, así como los propios límites, ¿no?, de un campo de la teoría política, son el resultado de condiciones histórico-políticas. Nos parecía que la idea de problema, ¿no?, o de problematización que está tomada de Foucault era la que mejor permitía combinar, podríamos decir, las distintas variantes con las que se ha escolarizado, digamos, la transmisión de los contenidos de la teoría política, ¿no? Que es esto, la variante por autor, la variante por grandes tradiciones de pensamiento, ¿no? Entonces, la idea esta de problematizar, ¿no?, que es preguntarse por el presente, problematizar, dice Foucault, es la tarea fundamental del pensamiento. Es decir, que si uno hace historia del pensamiento, dice él, lo que hace es historia de las problematizaciones. Porque el pensamiento lo que muestra a lo largo de la historia son distintas formas de problematizar, ¿no? Y problematizar, ¿qué sería en definitiva? Sería el gesto por el cual los individuos en cada momento de la historia se interrogan por lo que son, lo que hacen y el mundo en que viven, dice Foucault, ¿no? Lo que va a marcar, digamos, como un punto de inflexión la modernidad es como la profundización de lo que Foucault llama el etos crítico, ¿no? El etos crítico es ese modo de existencia que se asienta en la capacidad por interrogar, por marcar los límites, por ejercer la crítica, ¿no?, en relación al mundo en que vivimos. Y bueno, nos parecía que para avanzar, digamos, en este tramo de la última teoría política que ustedes tienen, que en términos, digamos, temporales es el más corto, bueno, tal vez la teoría política 2 también, pero digo, piensen que la teoría política 1 va, no sé, de Platón a, creo que a Montesquieu, en el caso de esta materia, o a Rousseau, no me acuerdo, porque se me mezcla con la de Rosario. La teoría política 1, la teoría política 2 toma en general los autores del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Y esta materia toma un periodo bastante más acotado, digamos. Podríamos hacerlo llegar hasta nuestros días, de hecho, en algunas unidades tomamos textos bastante contemporáneos, ¿no es cierto? Pero bueno, aún así son 50, 60, 70 años en los cuales ha habido, digamos, un giro en la lógica de problematización que marca
diferencias con respecto al canon clásico de la teoría política, ¿no? Entonces, nos parecía que trabajar con la lógica de la problematización nos permitía justamente pensar a la teoría política como una de las tantas formas de problematización. Yo en ese sentido digo, es como más democrático el concepto de problematización, porque, en esto obviamente tomo a Foucault, no hay discursos centrales ni discursos periféricos en la lógica de la problematización. Hay tanta problematización en una teoría política como en un artículo publicado en la prensa diaria, como en un poema o en una novela, ¿no es cierto? Es como, es un tipo de recorte de objeto que en un punto pone al mismo nivel discursos de proveniencia, de procedencias muy distintas, ¿no? Y en ese sentido, digo, el ejercicio de la problematización nos conecta tanto con el escenario histórico-político y las distintas situaciones que ese escenario político dispara, digo, evidentemente la experiencia del nazismo, del totalitarismo, perdón, en general, ¿no? Dispara una serie de reflexiones en relación a las formas institucionalizadas de la opresión que a principios del siglo XX no formaban parte del repertorio de preocupaciones, o no con la centralidad, ¿no? que adquiere a mediados del siglo XX. O, no sé, las movilizaciones de los años 60, 70, el Mayo francés, las movilizaciones juveniles, el movimiento hippie, los grupos que se constituyen como voceros de la gente en situación de encierro. De hecho, el propio Foucault participa de un grupo que se llama Grupo de Investigación sobre las Prisiones, ¿no? Digo, esa irrupción de nuevos actores implica también la irrupción de nuevas formas de problematizar. Digo, ¿por qué se constituyen actores políticos los jóvenes con una agenda propia? Porque efectivamente están recortando como problema un tipo de cuestiones que la lógica clásica de la ciudadanía o de la política tradicional no permitía, digamos, incorporar, ¿no? Y por lo tanto, de la misma manera que problematizan en un formato diferente, también se hacen visibles en el espacio público de una manera diferente a la que habilitaba el horizonte de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, decía entonces, el tema de la problematización conecta con marcos conceptuales, ¿no? No se problematiza de la misma manera cuando uno está inscripto en el marco conceptual de la ciencia, digamos, ortodoxa, dominante, al que, digamos, uno despliega en esos momentos de crisis, ¿no? De los paradigmas establecidos, cuando se necesita, digamos, recurrir a otros parámetros, a otras formulaciones, ¿no? Para darle forma a los problemas que identificamos en nuestro propio presente. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las cuestiones, digamos, que definen una especie de punto de inflexión, ¿no? en las teorías políticas que nosotros vamos a ver? Bueno, para mí, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con lo que se ha llamado el giro del signo o el giro semiótico, ¿no? Para mí, en términos conceptuales, el gran quiebre en las fórmulas de conceptualización, digamos, aquello que incide más en la reconfiguración de los marcos conceptuales en la segunda mitad del siglo XX, es el giro del signo o el giro semiótico, ¿no? Que implica, como dice François Wahl, que es un gran estudioso del estructuralismo, ¿no? Localizar en el lenguaje el centro de la configuración, de la nueva configuración del saber. Y en este punto, yo lo que, digamos, había planteado ya en una de las clases que están subidas y que retomo acá, es el impacto que tiene este giro del signo y esta localización en el lenguaje de esas nuevas configuraciones del saber, incluso en la política, en la
digamos, ciencia política y en la teoría política mainstream, digamos, ¿no? Dominante, en el canon clásico de la teoría política de este periodo, ¿no? En una de los PowerPoints está subida digamos, citada un pasaje de Easton, en el cual Easton menciona, digamos, la importancia que tienen los conceptos, porque, bueno, dice, los conceptos están, hay que prestar atención a los conceptos, porque los conceptos están recogiendo o están exhibiendo, digamos, todo ese mar de fondo de situaciones que se dan en la práctica política concreta, ¿no? Y bueno, cuando un concepto se agota, cuando surgen nuevos conceptos, nuevas categorías, ¿no? Quiere decir que hay algo en el plano de las prácticas políticas concretas que está mutando y que, digamos, no logra ser captado por los conceptos tradicionales. Lo mismo Sartori, ¿no? Que dice que el politólogo, la materia prima del politólogo es el lenguaje. Quiere decir que, efectivamente, digamos, ese giro del signo, esa localización de la que habla Val, ¿no? Que en el lenguaje de la nueva configuración de los saberes, si bien tiene como, digamos, un locus fundamental en los desarrollos del estructuralismo, en realidad corta transversalmente todos los campos disciplinares, campos, digamos, ligados a las ciencias sociales, ¿no? Distintos campos disciplinares, distintas vertientes teóricas, ¿no? Es imposible en la segunda mitad del siglo XX, vamos a hablar de lo que nos interesa, que es la teoría política, que la teoría política, aún la más clásica, no recoja la problematización del lenguaje como la matriz a partir de la cual es posible pensar distintos procesos políticos, distintas formas de intercambio que pasan por el problema del significado, ¿no? Y la otra cita que les puse para que vean por qué nos sirve, porque la otra vez Jorge me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el sentido de esa primera unidad? Y el sentido de esta primera unidad es dejar planteados los elementos centrales de distintos marcos conceptuales que funcionan, digamos, en la base de casi todos los desarrollos teóricos que nosotros vamos a ver a lo largo del año, ¿no? Yo pongo el giro del signo como un elemento clave porque aún en el formato más clásico de la teoría política, como les decía recién, tanto Easton como Sartori, una cantidad importante, ¿no? de pensadores van a hacer referencia a la centralidad del lenguaje. Después tenemos otra, en una vertiente ya mucho más radical en relación a la apelación a lo discursivo, también una cantidad de desarrollos que nos van a requerir tener a la vista, tener a la mano estos primeros contenidos, ¿no? Sobre marcos conceptuales, y tomé el caso de Laclau, que es un autor clave en el programa, es uno de nuestros dos politólogos emblemas de la ciencia política argentina, o de la politología argentina, digamos. Uno es O'Donnell y el otro es Laclau, sin duda, ¿no? Y efectivamente en Laclau vamos a necesitar haber trabajado algunas cuestiones del postestructuralismo para entender esto que él dice, ¿no? Bueno, lo social como espacio discursivo. Para Laclau, lo social como espacio discursivo es un elemento clave, ¿no? Dice, adquiere una importancia capital. ¿Y qué quiere decir con espacio discursivo? Es ese espacio que hace posible las relaciones de representación. Fuera del espacio discursivo es impensable las relaciones de representación, las relaciones, digamos, de construcción simbólica de las interacciones, de nuestro estar en el mundo, etcétera, ¿no? Y como dice Laclau, en un paradigma naturalista, esencialista o fisicalista, como le dice él, esta entrada a la política sería impensable, ¿no es cierto? Y por otra parte, miren, esta segunda cita, ¿no? El discurso constituye el terreno primario de constitución de la objetividad como tal. Fíjense que ustedes en los esquemas, digamos, mainstream de la ciencia política, a la inversa, ¿no? Van a encontrar planteos que señalan que hay una dimensión de objetividad que es como independiente de la cuestión discursiva. No quiere decir que no la conecten, no son ingenuos, pero
digamos, la objetividad tiene que ver con unas condiciones que son propias, justamente inherentes a los objetos que estamos analizando, y en ese sentido, lo que plantearían es que el discurso es como el relevo. El discurso es aquello a través de lo cual podemos acceder a esa dimensión de objetividad, es decir, aquella dimensión en la cual los objetos se presentan con unas características que les son propias, inherentes, etc. Mientras que un planteo como el de Laclau, nos va a decir qué es el discurso, el terreno primario de constitución de la objetividad. Y por discurso, ¿qué entendemos? No nos limitamos al habla o la escritura, sino, dice, el complejo de elementos en el cual las relaciones juegan un rol constitutivo. Esto significa que esos elementos no son preexistentes al complejo relacional, acá lo escribí mal, sino que se constituyen a través de él. La objetividad, digamos, es lo que surge en ese terreno primario, que es el discurso, porque digamos, habilita un universo de objetos que solo son posibles en el marco relacional de esas interacciones que el discurso habilita o vuelve posibles, ¿no? Entonces, para mí, el giro del signo es un elemento clave para pensar cómo se van produciendo reconfiguraciones en el campo de la reflexión política o reacomodamientos, digo. El giro del signo hace que ya después ni siquiera dentro del marco de las teorías políticas clásicas o más tradicionales sea posible ignorar lo que representa la dimensión del lenguaje, ¿no? Ni Sartori ni Easton podrían dejar de lado la cuestión del lenguaje, el problema de la significación, cuando piensan el modo en que se recorta un mundo de objetos políticos, ¿no? Entonces, a partir de esta cuestión, nosotras lo que hacemos en esta unidad es presentarles como, tres esquemas conceptuales, ¿no? Algunos podrían aspirar a la categoría de paradigma en el sentido kuhniano, por lo menos la usé para este modelo más tradicional, ¿no? Tenemos, por un lado, un escenario marcado por el giro del signo, que, recorre transversalmente distintas perspectivas teóricas al punto tal que las perspectivas más tradicionales no pueden ignorar la dimensión del lenguaje, pero en este sentido, igualmente es necesario identificar cuáles serían esos grandes esquemas conceptuales o esos grandes paradigmas conceptuales a partir de los cuales la teoría política desarrolla o despliega su propio campo, ¿no? Los distintos paradigmas conceptuales a partir de los cuales la teoría política va a, encontrar que es posible trazar los límites de un campo que le es propio y al mismo tiempo, señalar vecindades con otras disciplinas que pueden dialogar con ella, que pueden señalar aportes, que pueden generar canales de comunicación. Hay, como les decía, un paradigma, si ustedes quieren, que es el paradigma tradicional, que se construye sobre el principio de la verdad como adecuación. La verdad que es, una forma de adecuarse, de adecuar el conocimiento a algo del orden de lo real, que tiene una existencia propia, más allá de que nosotros la percibamos o no la percibamos, ¿no? Y el conocimiento, entonces, ¿cómo se vuelve válido? Cuando es verificable. El criterio con el cual un conocimiento adquiere el estatuto de ciencia en este paradigma es la posibilidad de ser verificado, ¿no? Entonces, en este marco ubicaríamos todas esas teorías políticas para las cuales la política como objeto de análisis es, se ofrece como una especie de sustrato para el conocimiento empírico y en relación al cual el lenguaje, es un recurso, obviamente ineliminable, ¿no? Pero que, funciona en el nivel, como diría Sartori, de un uso representativo. Es decir, la política, es un campo pasible de generar un tipo de conocimiento empírico
para el cual el lenguaje es un instrumento necesario, pero ¿por qué? Porque adquiere un uso representativo, es decir, nos dice algo sobre ese universo empírico. El lenguaje es como una especie de instrumento de relevo que, digamos, habilita las mediaciones necesarias para acceder a ese mundo de objetos empíricos que podemos recortar dentro del campo de la política, qué sé yo, las instituciones, los comportamientos. Justamente, Lali, estaba pensando en vincular un poco esa idea de ese paradigma y se me venía a la cabeza la idea, pensando de Sartori también y su faceta conductista, digamos, su faceta vinculada a esa escuela de la ciencia política norteamericana, más del molde Claro, a partir de los 50, digamos. totalmente, El exactamente. neoinstitucionalismo por sí solo también, que vino a correrse en un momento y a volver a instalarse también después. Exactamente, claramente es eso. Digo, lo que él revaloriza como las corrientes behavioristas, que le aportan incluso la posibilidad a los estudios políticos. Ese artículo del 2004 que se discute mucho, incluso que formó parte de los materiales que usó nuestra carrera de ciencia política de la FTS para revisar su propio funcionamiento, ¿no? Estaba subido como material ese artículo en el cual dice, bueno, la tradición angloamericana, sobre todo inglesa, había recortado como campo los estudios políticos. La gran apuesta era convertir ese campo en ciencia. ¿Cómo la convertimos en ciencia? Con los aportes de las líneas conceptuales propias del behaviorismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, como decías vos, una política recortada en torno a objetos empíricos para los cuales el lenguaje tiene es un elemento clave, pero a través de ese uso representativo, ¿no? Es como una especie de mediación, una especie de relevo. Y en este marco, la teoría política, esto también lo tomó Sartori, dice, él se reconfigura a medida que se va consolidando el campo disciplinar, ¿no? Él dice, bueno, cuando el campo disciplinar todavía no tiene límites precisos, es muy común que la teoría política esté más cerca de la filosofía que de la ciencia política. Y pasa, dice, en cualquier ciencia, ¿no? Pero el caso que tomamos es el de la política. Mientras que a medida que se consolida el campo disciplinar de la ciencia política, la teoría, digamos, política se va como emancipando, diríamos, de la filosofía política, pero al mismo tiempo va siendo reabsorbida en esa dinámica endógena, ¿no? Propia del campo de la ciencia política, ¿no? Porque además la ciencia política también, dice, él va desarrollando un lenguaje crítico con un acervo, un repertorio conceptual mucho más denso, que le permite, digamos, desarrollar dentro de ese marco una teoría afín a la ciencia política, ¿no? El estructuralismo, digamos, ¿en qué marcaría la diferencia con respecto a estos enfoques que, como decíamos, como veíamos antes, ¿no? También reconocen la importancia del lenguaje, Sartori dice, en la materia prima del politólogo, cuando piensa en la consolidación de un campo de la teoría política, también está pensando en los lenguajes conceptuales que desarrolla la disciplina, ¿no? Pero justamente siempre con esta idea de que el lenguaje es una especie de punto de relevo, ¿no? Es una especie de mediación. Mientras que para el estructuralismo el lenguaje, digamos, es la trama a partir de la cual se puede, digamos, configurar discursos, campos disciplinares, saberes científicos, subjetividades incluso, ¿no? Eso lo vamos a ver también en la unidad en la que trabajemos la relación entre política y sujeto. Entonces, ¿qué estructuras nos hace poner el foco? Entre los hombres por el hecho de la significación, ¿no? Porque lo que ponen en juego son procesos significantes, ¿no? Por otra parte, en el estructuralismo, lo que hay lo que marca, digamos, el punto de inflexión es la primacía del significante sobre el significado. Digamos. El problema del significado ya estaba en la filosofía
política, digamos, de la primera mitad del siglo XX, sobre todo ligada a las filosofías de la conciencia. El significado que era, digamos, ese límite de lo impensable en el cual la conciencia soberana del sujeto se ve, digamos, impulsada a generar sentidos, ¿no? El significado está íntimamente asociado a una conciencia con capacidad de simbolización, que es la conciencia del sujetes, que puede producir sentido incluso allí donde no lo hay, ¿no? Mientras que el giro del signo que propone el estructuralismo implica que el peso va a estar puesto del lado del significante. El significante tiene efectos constituyentes, no solo en el proceso de la significación, es decir, de la construcción de sentidos socialmente codificados, ¿no? Sino también, como decíamos, en los individuos, ¿no? La subjetividad se formatea en el marco del lenguaje. Por otra parte, y en relación con esto, ¿qué es lo propio del estructuralismo en relación a su análisis de la estructura? Porque, digamos, el concepto de estructura no lo inventa el estructuralismo, ya formaba parte del acervo del campo de la sociología, del campo de la política, ¿no? Pero ¿qué es lo novedoso? Y esto lo plantea Derrida, es que, digamos, lo que, digamos, caracteriza la estructura, Derrida habla de la estructuralidad de la estructura, tiene que ver con la ausencia de centro. Digo, en estos esquemas propios de las filosofías de la conciencia, por ejemplo, ¿el centro cuál era? El sujeto. El sujeto y su capacidad de simbolización. Mientras que el estructuralismo, sobre todo el estructuralismo europeo, francés, ¿no?, de mediados del siglo XX, ¿en dónde pone el acento cuando piensa la estructura? En la ausencia de centro. Lo que vuelve estructural a la estructura es la ausencia de centro. Esto parece un juego de palabras, pero bueno, estoy replicando lo que dice Derrida, ¿no? Y en ese sentido, el proceso de la significación, de la construcción de sentido, no se aloja en la conciencia del sujeto, sino que emerge en esa trama codificada de significantes, ¿no? Y esto es digamos que, no sé si lo novedoso, pero quiero decir, es el sesgo que introduce el estructuralismo, que potencia el estructuralismo, que a la cátedra más le interesa resaltar justamente para conectar con desarrollos problemáticos que vamos a ver en las unidades sucesivas, ¿no?, que abordamos a partir de la relación, por ejemplo, de política y sujeto, que trabajamos cuando pensamos la perspectiva de género, digamos, cuando pensamos el modo en que ciertas lógicas de normalización, ¿no?, que han vuelto inteligibles a los cuerpos de acuerdo a ese esquema binario, bueno, de qué manera, ¿no?, estos esquemas, digamos, están ligados a la posibilidad digamos, de ser desarmados en función del análisis estructural de esta trama de significantes. El cuerpo, lo femenino serían los significantes, ¿no? Digamos, el estructuralismo para mí es una pieza clave, un locus que no podemos eludir para trabajar muchos de los autores que aparecen en el programa, aunque sea para diferenciarse, ¿no? Porque es cierto, digamos, no es que el estructuralismo se replique tal cual lo pensó, no sé, Lévi-Strauss, Barthes, los autores que trabajamos en la materia, pero sí es un umbral de referencia, hasta para marcar lo singular que la perspectiva de cada autor le aporta. Estos tipos que hacen, se definen, aunque sea por distancia del estructuralismo. El modo en que recortan la perspectiva que van a desarrollar no puede eludir la presencia previa del estructuralismo, aunque sea para decir que no son estructuralistas. De hecho, Foucault Foucault en la década del 60 no tenía una relación tan tensa con el estructuralismo. De hecho,
hay una entrevista en la cual el entrevistador le pregunta a Foucault si él es o le dice a Foucault que ha sido considerado el sacerdote del estructuralismo. Y Foucault no dice, no, le dice, bueno, no sé si el sacerdote, en todo caso el monaguillo. Después, a fuerza de digamos, análisis de su obra que han potenciado, digamos, el costado más estructuralista, Foucault empieza a tomar distancia, pero digo, para explicar lo que hace, no puede eludir la referencia al estructuralismo, aunque sea para decir que lo que hace no tiene que ver con el estructuralismo, o que lo que él hace no se inscribe de manera mecánica en el legado estructuralista. Entonces, para, digamos, entender a muchos de los autores que vamos a trabajar en el programa de la materia, es importante tener en claras algunas cuestiones del estructuralismo que ustedes han podido ver con el texto de Deleuze, sobre todo, para justamente armar como la cartografía de autores, la cartografía de problemas, la cartografía de desarrollos conceptuales, porque en algún punto necesitan, digamos, referir al estructuralismo, aunque sea para decir que no lo son. Y por eso está ese paso por el análisis estructural o por esta cartografía o esta, digamos, sistematización de líneas de análisis propia del estructuralismo que nos ofrece Deleuze, porque después las vamos a necesitar para ver, digamos, para analizar el postestructuralismo. Por eso yo, un poco jugando con el título del artículo de Deleuze, en que se reconoce el estructuralismo, también me parecía que era importante tener en cuenta en qué se reconoce el postestructuralismo, porque en ese reconocerse postestructuralistas, estos autores tienen necesariamente que retomar cuestiones que han sido planteadas en el estructuralismo. Por eso les ponía acá que, digamos, para el postestructuralismo hay como un horizonte conceptual que se define por referencia a las posibilidades que abre el estructuralismo y a los límites que fija, ¿no? Porque, digo, para reconocerse postestructuralista también hay que decir, bueno, el estructuralismo me pone un límite en esta cuestión y por eso hay que ir más allá del estructuralismo, ¿no? Entonces, ¿qué elementos, digamos, marcarían ese campo de reflexión postestructuralista? Por un lado, digamos, las referencias a esa lógica de configuraciones simbólicas que, como dice Derrida, están abiertas al juego de la variabilidad. Son siempre variables. ¿Por qué? Porque, como dice Deleuze, uno de los elementos clave del estructuralismo es la casilla vacía, es decir, ese elemento cero. Algunos podrían decir ese elemento de vacío de sentido que vuelve posible construir otros sentidos, ¿no? Bueno, es lo que hace, digamos, lo que habilita una variabilidad de alternativas en el proceso de la significación que nunca están, digamos, predeterminadas de antemano. A modo de ejemplo, y tomando una vez más como referencia el estructuralismo, en aquello que los postestructuralistas le critican. Cuando Lévi-Strauss analiza los mitos, ¿qué es lo que intenta hacer? Encontrar como una estructura básica que se repite en los mitos de todas las sociedades. Incluso cuando lo hace dialogando con el psicoanálisis, ¿no? En todas las sociedades hay como un mito que implica, no sé, matar al padre para fundar la ley. Y tenemos, digamos, mitos asiáticos, mitos griegos, mitos africanos, y en todos buscamos encontrar esa estructura de significados básica, digamos, que define casi un universal. Eso es lo que le cuestiona, por ejemplo, Derrida, digamos. Finalmente, el estructuralismo no puede renunciar a la necesidad de un universal, que no será un universal material, que no será la soberanía del sujeto y su conciencia con capacidad de simbolización, que tendrá que ver con las estructuras lingüísticas, con las estructuras míticas, pero siempre necesita
digamos, anclarse en algún universal, ¿no? Mientras que el postestructuralismo no quiere renunciar a la variabilidad de las posibilidades del proceso de la significación. Y en este sentido surge otra cuestión que también se vuelve problemática, pensando en lo que decía Martina antes, ¿no? Para la política contemporánea, que es que no hay verdad última del discurso, no hay literalidad absoluta. La significación del discurso se configura en función de un sistema de reglas, pero, digamos, siempre está abierta, ¿no? Y siempre, como veremos en el texto de Marchak, en el plano de la política, la decisión se toma sobre un terreno de lo indecidible, porque como no hay verdad última del discurso, no hay posibilidad de decir, esta es la posta, ¿no? Lo que hay que hacer es esto porque aquí está la verdad esencial de la política. La otra cuestión, digamos, que se retoma del estructuralismo y se revisa en el marco del postestructuralismo es la idea de que el sujeto es una posición en el marco de un juego de relaciones de fuerza, una posición en el marco de las estructuras significantes, ¿no? Y el otro problema con el que se encuentra el postestructuralismo es la tensión entre estructura y agencia, que esto es muy importante para lo que vamos a ver al final, que tiene que ver con lo que le aportan los feminismos y las teorías de la sexodisidencia, ¿no? A estos, digamos, grandes marcos conceptuales, ¿no? Porque, a ver, es indudable que, podríamos decir, ¿no? Hay una estructura profunda que codifica los cuerpos y los vuelve inteligibles a partir de una matriz binaria, ¿no? Ahora, si eso fuera un determinante, ¿cómo pensar lo disruptivo ahí? Entonces, digamos, si esto fuera universal, si tuviera el estatuto de un universal, no podríamos pensar la sexodisidencia, no podríamos, no sé, albergar la posibilidad de caminos alternativos que rompan con ese modelo binario hegemónico, ¿no es cierto? Entonces, hay en esta revisión que hacen los postestructuralistas, ¿no? Del legado estructuralista, hay la identificación muy clara, ¿no? De un problema de tensión entre estructura, que sería esa matriz más dura, ¿no? Condicionante, y la agencia, la capacidad de los sujetos de obrar y de trazarse un camino que les permita zafar de esos condicionamientos. Para, digamos, avanzar en este sentido, nosotras tomamos dos estrategias, si ustedes quieren, teórico-metodológicas distintas, ¿no? Porque hay muchos modos de ser postestructuralista. Podríamos tomar a Bourdieu, por ejemplo. Bourdieu tiene su propio modo de ser postestructuralista. Bueno, como Bourdieu suponemos que lo trabajan en otras cátedras, elegimos tomar la deconstrucción derridiana y la genealogía Foucaultiana para ver cómo se hacen cargo de todo esto que decíamos antes, ¿no? La variabilidad, el juego, digamos, variable de las reglas, la tensión entre estructura y agencia, el sujeto como posición, etc. Hay dos formas de encarar, digamos, o de construir saberes sobre lo político a partir de estas premisas que mencionábamos antes. Una es la deconstrucción, que Derrida mismo dice, la deconstrucción es una forma de mostrar el funcionamiento de la estructura. Pero, ¿qué nos muestra? Justamente que la estructura siempre es precaria, siempre es fallida. Nunca se presenta con la forma de una plenitud, ¿no es cierto? Siempre tiene, digamos, un elemento fallido que requiere ser suturado de alguna manera, digamos, voy a tomar una fórmula que utiliza Natalia Farinetti en un artículo sobre la relación de Weber con los desarrollos conceptuales. Dice, Weber no puede sino reconocer que entre el concepto y la realidad siempre hay un salto en el vacío. Bueno, la sutura es ese salto en el vacío que damos para, digamos, recomponer ese costado fallido de
de la estructura y siempre tiene algo del orden de lo arbitrario, ¿no es cierto? Entonces, la deconstrucción es una forma de mostrar el funcionamiento de la estructura que lo que pone en valor no es, diríamos, la regularidad constante y autorreplicada de una estructura que siempre funciona de manera plena, sino al contrario, ¿no? El modo en que funciona siempre de manera fallida, requiriendo un elemento de sutura que implica un salto en el vacío. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, Derrida va a decir, por un lado, digamos, hay que ir identificando las distintas capas de sentidos que se sedimentan en los conceptos, ¿no? A lo largo del tiempo, los conceptos van como, digamos, dando cuenta de distintos sentidos que se han ido configurando de manera diversa, ¿no? Uno podría, no sé, tomar un ejemplo clásico para la teoría política, que es el que ofrece Bobbio cuando analiza el Estado, ¿no? El Estado, dice Bobbio, es un concepto nuevo creado para dar cuenta de una realidad nueva, o un concepto, digamos, anclado en el tiempo, con latencias de otras configuraciones de sentido, propias del mundo tradicional, que en la modernidad, digamos, produce una especie de giro copernicano y va a ir dando cuenta de, digamos, referencias diferentes, ¿no? Estado, no sé, en el mundo medieval daba cuenta de la situación de distintos grupos o estamentos, esa es digamos, la matriz de Estado conecta con estamentos, mientras que en la modernidad empezaría a ir dando cuenta de, no sé, de una configuración institucional artificialmente constituida, de una entidad soberana, de un colectivo, digo, si uno va pensando a lo largo del tiempo, ¿no? Siglo XVI, una nueva configuración institucional. Siglo XVII, la figura de la soberanía en el marco, no sé, del escenario de equilibrio de poderes de la Europa post-Westfalia. Siglo XVIII, fines del XVIII, proceso revolucionario, digamos, es la forma de organización del principio de la soberanía popular. Digo, son distintos sentidos acumulados en el concepto de Estado que varían con el tiempo y que van incidiendo, ¿no? Y uno los tiene que... Y además lo que dice Derrida es que no solo que se van acumulando, sino que en las capas más recientes contienen elementos de significaciones pasadas, pero que están como, de alguna manera, solapadas, ¿no? Por eso Derrida incluso habla del inconsciente de los conceptos. El inconsciente de los conceptos, ¿qué serían? Esas capas acumuladas, pero que están, digamos, que son las más viejas, ¿no? Que están tapadas por capas más recientes de sentido, pero que siguen operando. Por ejemplo, en el caso de Estado, que de hecho Derrida lo trabaja específicamente, la idea de Estado como estamento, como situación, ¿no? Como algo rígido y fijo en el tiempo. Digamos, la idea de Estado que nosotros tenemos todavía conserva algo de aquello que es estable, que, digamos, está afianzado, ¿no? Que presenta una situación consolidada, ¿no? Y eso, digamos, aparece de manera inconsciente en el concepto porque se liga con esas capas de sentido más viejas, propias, que son el siglo XV, el siglo XVI, ¿no? Entonces, ¿qué hace la deconstrucción para mostrarnos cómo funciona la estructura? Identifica capas de sentido, señala tensiones entre esas capas de sentido, ¿no? Porque uno podría decir, en el Estado, que es el producto artificial del acuerdo voluntario entre individuos libres e iguales, ¿no? Que es la fórmula del contractualismo moderno, y la idea de algo que está sedimentado, de algo que es estable, que está consolidado, hay una cierta tensión, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero si es el producto artificial de un acuerdo voluntario, cualquier
reconsideración de ese acuerdo podría modificarlo. Y esto estaría en tensión con la idea de aquello que es estable, firme, ¿no? Entonces, la otra estrategia metodológica, digamos, de la deconstrucción es señalar las tensiones entre esas capas de sentidos que se van acumulando en los conceptos a lo largo del tiempo, ¿no? Y además, las Perdón, tensiones... Ali, perdón. Sí. Que te interrumpa ahí. Yo quería dejar un aportecito antes de retirarme, que tenía que ver con esta cuestión que venís trabajando en base a lo de Derrida, que es básicamente un aporte, un extracto que yo hice del texto cuando allá el año pasado andaba ahí inmiscuido en la cuestión y bueno, quería comentarlo. Simplemente tiene que ver con la deconstrucción, que lo presenta el autor como un término propio de la arquitectura, dice, que supone deposición o descomposición de una estructura. En el lenguaje derridiano supone una acción del pensamiento que consiste en deshacer, sin destruirlo jamás, un sistema de pensamiento hegemónico o dominante. Me parecía importante nada más traer ese breve aporte. Muy bien, esa idea es interesante, ¿no? De deshacer, nunca destruir. Y eso tiene que ver con lo que él dice en el texto que ustedes tenían para leer sobre la herencia, ¿no? Nunca destruir, porque en realidad uno siempre, digamos, el pensamiento siempre opera con materiales con los que ya cuenta, ¿no? Entonces, uno deshace una estructura, pero con esos mismos materiales puede, digamos, formular otra configuración que es al mismo tiempo heredera y distante, ¿no? De esos legados, de esas herencias, ¿no? Y eso está muy bien. Incluso ustedes saben que la primera formulación del concepto de construcción está en Heidegger, que él incluso empieza trabajando la idea de destrucción y después la reformula con deconstrucción, ¿no? Y esto está presente en el análisis de Derrida. Y por otra parte, en sintonía con esto que decía Jeremías, sos vos, ¿no? No veo. Sí, Lali. Bien, lo que decía Jeremías es interesante para ver también otra cosa que plantea Derrida, cómo, digamos, a veces los conceptos crujen en el marco de las matrices teóricas. Vieron que hay, digamos, cada matriz teórica tiene como una especie de su propio mapa conceptual, pero hay algunos como que están en los bordes y hacen ruido y no pegan bien con el conjunto, ¿no? Esa, digamos, gamas de oferta conceptual que plantea una perspectiva teórica. Les digo, por ejemplo, un caso que trabajábamos cuando yo estaba en una teoría política 1, el análisis de Marx sobre la relación entre estructura y superestructura. Nosotros trabajábamos el 18 Brumario y cuando Marx menciona, digamos, que el peso de la memoria de la Revolución Francesa, ¿no? El peso del pasado en el modo en que se suceden los acontecimientos del 48, comentarista de la obra de Marx, brasilero, que se llama Janine Ribeiro, dice acá, Marx es como un perro que se muerde la cola, porque si la estructura fuera tan determinante, ¿cómo explicar que los agentes históricos obren a partir de la memoria o de la valoración que tienen de un hecho histórico como la Revolución Francesa? Si la estructura fuera determinante, bueno, tendrían re claro que el enemigo es Luis Bonaparte. Su sola adscripción a la clase obrera o a los campesinos despojados les haría visible que por ahí no viene la solución. Y sin embargo, el recuerdo del pasado, como dice el propio Marx, el recuerdo del tío les hizo votar al sobrino. Bueno, ahí tenemos un concepto, digamos, que cruje, ¿no? La relación entre estructura y superestructura, la cuestión de la ideología, es un concepto difícil de inscribir o de armonizar con el conjunto del planteo. Finalmente, si la estructura es tan determinante,
nada debería impedir, si las condiciones estructurales no son dominantes, nada debería impedir o no habría obstáculos para que las clases se autorrepresenten cabalmente en función de esos condicionamientos estructurales. Esa es otra tarea de la deconstrucción, ¿no? Mostrar cómo algunos conceptos crujen en el marco de las matrices teóricas en las que se inscriben, ¿no? Y bueno, retomando también lo que decía antes Jeremías, ¿no? Derrida dice que lo que hace la deconstrucción es trazar las líneas de un espacio de lo impensable, ¿no? Que implica al mismo tiempo reconocer las herencias, pero sin eludir la tarea de, digamos, de demoler, de desarmar, ¿no? Dice, no dejar intacto, indemne, no dejar a salvo, ni siquiera eso que se dice respetar ante todo. Entonces, esta sería, digamos, la lógica que nos ofrece la deconstrucción para, digamos, trabajar la estructura, pero mostrando esos costados fallidos, ¿no? Mostrando esos fallidos que siempre, digamos, requieren de alguna sutura. Después tenemos la perspectiva de la genealogía, que nos permite hacer la genealogía retomando elementos que, digamos, forman parte del legado estructuralista, pero al mismo tiempo señalando la distancia, ¿no? Por un lado, dice Foucault, la genealogía es siempre un saber en perspectiva, es decir, es un saber que se construye desde una posición reconocible, digamos, identificable en el marco de las tensiones políticas, en un campo de relaciones de fuerza. Nunca pretende la universalidad. En este punto habría una distancia con esta crítica que se le hace al estructuralismo, que finalmente le cuesta renunciar a la universalidad. La genealogía siempre es un saber en perspectiva, ¿no? Por otro lado, dice Foucault, se opone al despliegue metahistórico de las significaciones ideales, ¿no? No hay esencia, las esencias fueron construidas, las significaciones son construidas en un juego que siempre es variable, que además está atravesado por relaciones de poder. Por eso, dice Foucault, la genealogía reconstruye el juego azaroso de las dominaciones. Fíjense las dos cuestiones que aparecen, ¿no? Las dominaciones, relaciones de poder, pero el juego azaroso. Nunca nada está definitivamente establecido. Lo que no quiere decir que no pueda haber cristalizaciones transitorias de ciertas relaciones de poder, pero no hay necesariedad, digamos, y esas cristalizaciones son el resultado de un juego azaroso que permite pensar que en algún momento se pueden romper, se pueden quebrar, se pueden desarmar y obviamente generar, digamos, abrir paso a otras cristalizaciones novedosas, ¿no? Por otra parte, digamos, la tarea de la genealogía es desnaturalizar lo dado, digamos. Mostrar que aquello que se nos aparece como obvio y natural, en realidad es algo que ha sido construido a partir de un juego de relaciones de fuerza. Y por lo tanto, en términos, digamos, de lo que nos interesaba, por lo menos de una línea que marcamos o que remarcamos con fuerza en esta reunión, que tiene que ver con la dimensión de lo discursivo, las estructuras lingüísticas, etc., la genealogía se presenta a sí misma, digamos, como trabajando en la lógica de la historia de las interpretaciones, pero dice Foucault, siempre teniendo en cuenta que toda interpretación se ampara en un sistema de reglas, forma parte de un sistema de reglas, digamos, está como sobrecodificada de antemano, ¿no? Y esto también, digamos, le permite, digamos, despegar la genealogía de cualquier intento de inscripción en una especie de filosofía de la conciencia, ¿no? De filosofía que implique que justamente las interpretaciones son parte de esa conciencia soberana de un sujeto con capacidad de simbolizar. Son interpretaciones, las producen los sujetos, pero en el marco de un sistema de reglas. La genealogía, esto lo planteamos también en una clase hace pocos días en el doctorado, vieron que el análisis del discurso está muy movido por la inquietud de lo que quiso decir, qué habrá querido decir, o la idea de que hay
una especie de segundas intenciones que no aparecen explícitamente formuladas en términos verbales, pero que subyacen a lo que ha sido dicho o escrito, y esas segundas intenciones tienen que ver con lo que el sujeto quiso decir, ¿no? Entonces, lo que nosotras, con mi compañera con la que dicté el curso, ¿no?, planteábamos era que acá la pregunta sería, en todo caso, ¿qué es lo que pudo decir el sujeto? ¿Qué es lo que los individuos pueden decir, ¿no? La cuestión no es qué quiso decir, o en todo caso es qué quiso decir en el marco de lo que pudo decir, y lo que pudo decir es algo que está, digamos, sobrecodificado por el sistema de reglas. Lo que no quiere decir que no haya gente que quiebre, como dice Foucault, inauguradores de discursividades. Hay tipos que patean el tablero, rompen todo y arrancan de nuevo. Para Foucault los grandes inauguradores de discursividades son Marx, Nietzsche y Freud. Pero en general, para el común de los mortales, solo nos está dado querer decir en el marco de lo que podemos decir de acuerdo a un sistema de reglas, ¿no? Y en esta línea, para mí, los feminismos y la sexodisidencia han realmente configurado una especie de nuevo paradigma conceptual. Es mucho más que una vuelta de tuerca a, digamos, tradiciones que ya se venían forjando, que estaban, digamos, estaban dispuestas a discutir los presupuestos del universalismo, del esencialismo, que obviamente también está ahí, ¿no? Pero lo que creo es que los feminismos y la sexodisidencia han logrado identificar un régimen epistémico ligado a la heterosexualidad normativa, ¿no? El punto en el que apoyan todos sus desarrollos tiene que ver con la posibilidad de pensar, digamos, en principio, en términos de lo que ha sido dominante en Occidente, la heterosexualidad normativa como digamos, la que define las coordenadas del régimen epistémico de producción de saberes. Y eso, para mí, es un salto cualitativo, ¿no?, con respecto a estas cuestiones que podíamos ver incluso en autores ligados al postestructuralismo, como Derrida, Foucault, ¿no? Lo que, digamos, nos propone, por un lado esto, ¿no?, les decía, es un salto cualitativo porque identifican, digamos, en el régimen heteronormativo las coordenadas que definen el campo epistémico de producción de los saberes. Obviamente, tanto los feminismos como las teorías queer, la sexodisidencia, recogen elementos que les son funcionales, instrumentales, ¿no?, de esta tradición del postestructuralismo, de esta vertiente del postestructuralismo, ya sea la vertiente derridiana de la deconstrucción o la vertiente Foucaultiana de la genealogía, y en este sentido podríamos decir que, por un lado, digamos, reconstruyen genealógicamente ese juego de las dominaciones a partir del cual se sedimentó, se configuró la lógica binaria heteronormativa, y por otro lado, deconstruyen las categorías, como diría Butler, ¿no?, esas categorías morfológicas ideales del sexo, digamos, entre las cuales hay que incluir a la categoría de género, porque, como dice Butler, ¿no?, hay que discutir también el género, porque el género puede, digamos, la perspectiva de género puede funcionar sin, digamos, hacerle ruido al esquema binario, ¿no?, de heterosexualidad normativa, cuando el género, digamos, se asocia a la reivindicación de unos derechos de unas mujeres que son tales porque responden a un determinado ideal de lo femenino, ¿no? Hay que deconstruir el género para mostrar, para, digamos, sacar de la categoría de género su mayor potencial emancipatorio, ¿no? Porque si uno lo toma así como, digamos, viene dado, casi ingenuamente, ¿no?, lo presupone como un punto de apoyo necesario
para problematizar ese régimen epistémico fundado en las coordenadas de la heterosexualidad normativa, no necesariamente el género es disruptivo. Es disruptivo cuando lo desarmamos en función, lo deconstruimos, ¿no? En función de justamente romper con la lógica de la normalización, es decir, aquella lógica que, digamos, divide el mundo entre lo normal y lo patológico, y entonces, digamos, hay una heterosexualidad normativa frente a la cual todo lo demás es patológico, ¿no? O es lo abyecto, como dirá Butler. Y entonces, por eso también, digamos, esta deconstrucción del género pone en tensión todo un campo de sentidos, ¿no? Y obliga a revisar, como dice Butler, esto que planteábamos antes, ¿no? En el marco de un sistema binario, el género puede funcionar, dice Butler, como soporte de un dimorfismo esencial. Acá otra vez me olvidé la L final. Butler dice, bueno, el género puede referir a una forma de ser mujer que está normalizada y que tiene que ver con una fórmula normalizada de lo femenino. Mientras que, si nosotros deconstruimos el género, desarmamos el género, lo podemos hacer funcionar en el marco de la crítica a todos esos mecanismos de normalización, ¿no? que le imponen una cierta lógica de inteligibilidad a los cuerpos, ¿no? Los cuerpos son inteligibles si responden a un modelo estándar de lo femenino o lo masculino. Bueno, el género sirve para, digamos, correrse de ese lugar cuando pone el foco en la cuestión de la normalización, y en ese sentido incluso Butler dice puede operar como un articulador estratégico. Y entonces, en este sentido, digamos, el feminismo, ¿de qué manera, no, nos sirve para pensar o lo podemos tomar como un punto de referencia para pensar una reconfiguración conceptual radical, ¿no? En el pensamiento occidental? Bueno, cuando justamente nos muestra ese régimen epistémico que se forja sobre la base de ese esquema heterosexual que ha operado como una especie de sentido común, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es desarmar justamente ese esquema heterosexual que funciona como sentido común y que está en la base de las formas de construcción de conocimiento en la cultura occidental. Y por eso el feminismo, digamos, es tanto una teoría, como dice el texto, ¿no?, de Valcárcel que ustedes tenían para leer, es tanto una teoría política, porque desmonta ese sentido común e inscribe el análisis del poder digamos, en el marco de esas tensiones generadas por la lógica de oposición binaria sexogenérica, ¿no?, visibilizando ese sustrato heteronormativo en el que se apoyan las instituciones y las prácticas políticas, y entre esas instituciones obviamente el Estado, ¿no? Pero a la vez es una ética, dice Valcárcel, porque, digamos, define un compromiso con la lucha contra la opresión que generan esas prácticas e instituciones asentadas en la lógica sexogenérica. Bueno, este es la síntesis, digamos, el esquema que había pensado, esperen, me voy del PowerPoint, para integrar los contenidos de la materia. No sé si tienen comentarios, dudas, quieren plantear alguna cuestión.